Como una inmensa flecha que apunta al amanecer, el delta del Ebro es el final de un camino fluvial de 930 kilómetros. Sedimentos arrastrados desde la cornisa cantábrica, los Monegros y los Pirineos han conformado durante siglos este espacio de contrastes horizontales, de lagunas dulces y salobres, de extensas playas y campos de dunas, bahías someras, islas fluviales y cultivos de arroz y salinas. Los 320 kilómetros cuadrados que abarca la saeta del Taica son un biotipo de primer orden. Es la tercera zona húmeda de Europa y el segundo mayor delta del Mediterráneo. 350 especies de aves comparten este espacio protegido, mezcla de río y mar. Casi un centenar nidifica al abrigo de juncos, carrizos y arrozales. Gaviotas, flamencos, garzas reales, ánades y cormoranes atraen turistas de media Europa. Los observatorios instalados junto a las lagunas son escondites ideales para ornitólogos y neófitos en el paciente arte de admirar la naturaleza. Básicamente una jornada con nosotros es, vamos a recoger a la gente donde están ellos alojados, les damos prismáticos, les equipamos, vamos con un telescopio terrestre y vamos enseñando pues, las aves que en ese momento se puedan ver en el delta del Ebro. Tenemos excursiones de mediodía o de día completo. El cultivo del arroz juega un papel clave en el ecosistema del Taico. Las 20.000 hectáreas inundadas para este cereal facilitan la cría, alimento y refugio de las aves. De hecho, los agricultores reciben una ayuda agroambiental para que durante los meses de invierno, que es cuando hay más aves en el delta del Ebro, a nivel de cantidades, pues inunden todos los campos de arrozal. Hace 30 años el delta en el mes de octubre ya estaba seco. Hoy en día tenemos los campos inundados hasta prácticamente mitad final del mes de enero. El ciclo del arroz transforma al delta en un camaleón estacional. Azul con la inundación de abril y mayo, verde entre junio y julio, cuando crece la planta, dorado en agosto y septiembre, cuando el fruto madura, y del ocre al seco marrón entre otoño e invierno. Pero este cultivo no llegó al delta hasta finales del siglo XIX. Para su desarrollo hubo que vertebrar sus campos construyendo infinidad de canales y acequias que hoy conforman una impresionante red hidráulica. Es como la sangre, los canales son las arterias y por él se distribuye el agua a través primero unos canales más grandes, después más pequeños y esto va distribuyendo por las distintas parcelas. Cada año el delta produce unas 110.000 toneladas de arroz. Dos grandes cámaras y pequeños artesanos elaboran la seña de identidad de la gastronomía del Taica. Llama la atención este molino de madera. Dicen que es el único que funciona en toda España y data de los años 30, cuando lo mandó construir el abuelo de Rafael. Hoy sus septuagenarias muelas de esmeril elaboran arroces monovarietales. Saca el arroz cáscara y de cáscara pasa a integral y de integral pasamos a blanco a base de piedras de esmeril, con fricción de conos de piedras con gomas de caucho. El proceso es un proceso lento, poco a poco, a base de pasadas. Eso nos influye que el arroz tenga un sabor y un gusto al arroz de hace 20 o 30 años atrás, que la gente desgraciadamente ya no se acuerda. El otro eje gastronómico del delta son los cultivos de batea. Desde el puerto de la Ampolla de Mar zarpan las embarcaciones que realizan visitas guiadas a las estructuras de madera de las que cuelgan mejillones y ostras. Una novedosa experiencia al abrigo de la bahía del Fangar. Lo que puede ver un turista es desde que entra ya le explicas en un mapa dónde está situado y después de allí ya le cuentas todo lo que hay, la vida del mejillón, desde que nace, desde que se cultiva, desde que se engorda, hasta que llega al mercado. Pasa un proceso de depuración de 24 a 48 horas y es lo que vamos a degustar ahora. Las ostras están exquisitas y el mejillón es que tiene un gusto que no se parece a ningún otro. La forma de criar los mejillones, el sabor que tienen, el entorno, el paisaje, la tierra insólita del delta del Ebro, una maravilla, de verdad. La finalidad principal es poder enseñar a la gente pues, cómo funciona turísticamente, ¿no? Todo el proceso de cultivo de este marisco. Estamos en una zona productora muy importante tanto de marisco como de arroz, entre otras cosas, y había que aprovecharlo y darlo a conocer.
Volvemos a tierra para continuar la experiencia del Taica entre fogones. Mejillones y arroz son la base de esta cocina de proximidad del Bajo Ebro. Empezaremos con el arroz, que es el plato que más tiempo tarda en cocerse y todo eso. Entonces, bueno, empezaremos con el sofrito, un poquito de pimiento, seguimos con un poquito de cebolla, vamos rehogando también la verdurita hasta que esté un poquito más pochado y después le añadiremos el pato. Cogemos un pato típico de aquí, que es de la variedad kaki. Ahora le pondremos un poquito de caldo para que nos vaya dejando el pato bien tierno. Pues le pondremos ya el arroz a la paella. Y le pongo un par. Nosotros aquí en el restaurante lo que hacemos, lo terminamos siempre en el horno de leña para darle ese sabor de ahumado. Adentro. Aquí tenemos la carne de los mejillones, un poquito de cebolla, ponemos en el fuego para rehogar todo un poquito junto. Añadiremos también un poquito de nata. Bueno, ya nos ponemos para emplatar. Aquí tenemos los 3 platos ya terminados, con productos de aquí de la tierra. Tenemos, os recuerdo, la crema de mejillón, que le hemos pasado por la turmix, después el timbal de baldana de arroz y el arroz de pato. Patos, ocas, pavos, burros y sobre todo gallinas autóctonas es lo que Salvador preserva de la extinción en su granja entre lagunas del delta. Solo quedan 100 ejemplares de gallinas de estas negras marrongas. Para sufragar el cuidado de estos animales y recuperar pequeñas lagunas, Salvador destina parte de los ingresos que le generan las 4 barracas del Taicas que ha rehabilitado como alojamiento rural. Para él son cultura popular y patrimonio arquitectónico. Son el paisaje transformado en vivienda. En el delta del Ebro, hasta los años 30 o así, más del 60% de las viviendas eran barracas, ¿no? Estar en una barraca es diferente de estar en otro alojamiento rural, ¿no? Por los materiales que intervienen, ¿no? Son todos materiales de la zona naturales, ¿no? ¿Una barraca de qué está construida? ¿Cuáles son los materiales? A ver, la barraca es una de las edificaciones más ecológicas y más sostenibles que hay hoy en día. Las estructuras de madera, las paredes y el techo de cañas, la cubierta con borró, que es una planta que sale en las dunas del mar, que es la más resistente, que puede durar entre 40 y 50 años, y rebozado con barro y paja. Un barro formado por el agua y los aportes que lentamente fue compactando el río Ebro durante milenios. Cada época fue cambiando la fisonomía del delta, siempre creciendo, hasta que en el siglo XX, con la construcción de más de 150 presas, los sedimentos dejaron de llegar y ahora el delta es, cada día, un poco más pequeño. Lo comprobamos a bordo del Gavina 2, uno de los barcos que acompañan al Ebro en sus últimos kilómetros de vida. Joan y Thierry son los anfitriones. Le explican a los turistas que el ancho del río supera aquí los 300 metros, que el agua salada penetra 30 kilómetros hasta Amposta y que en la desembocadura convergen todos los ecosistemas del delta. Un encanto horizontal de lagunas y dunas, de arrozales y salinas en plena batalla entre el río y el mar, y donde un sinfín de aves ha encontrado un paraíso a medio camino entre la sal mediterránea y las dulces aguas del Ebro.